Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré 3 relatos enviados por nuestros suscriptores, ocurridos en el metro de la Ciudad de México. El primero, sobre una misteriosa vendedora. El segundo, sobre una niña que parece estar buscando algo que perdió. Y el tercero, sobre una gárgola, un mítico ser que podría ser más real de lo que pensamos. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. La Neni. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marcela y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Todo sucedió el año pasado, en el mes de noviembre, cuando buscaba unas cosas para comprar en el mercado de Facebook, específicamente utensilios para hacer la limpieza del hogar, ya sabes, de esos que se hacen populares en los videos chinos. Y cuando buscaba las mejores opciones, tanto en precio como en punto de entrega, encontré la publicación de una chica llamada Magda, quien tenía las cositas que buscaba a un precio justo y con un punto de entrega en un metro cercano a mi domicilio, por lo que de inmediato la contacté para preguntarle si lo tenía disponible y dónde me podía entregar, y Magda, quien tenía una imagen de perfil de Hello Kitty, al principio tardó mucho en responder, por lo que creí que quizá ya lo había vendido, pero después de una media hora me contestó, diciéndome de una forma muy amable que sí lo tenía disponible y que podía entregarme en el metro por la tarde, de modo que intercambiamos nuestros números de contacto y al día siguiente nos quedamos de ver en la estación Popotla de la línea 2 a las 7 de la noche, y al día siguiente yo llegué puntual a nuestro encuentro, pero después de 10 minutos me preocupó que Magda no llegaba, por lo que comencé a pensar que quizás sería una de esas malas experiencias que se tiene al comprar en este medio, cuando el vendedor te deja esperando y nunca llega. Pero después de 5 minutos más, recibí un mensaje de Magda, quien solía referirse a mí y a ella misma como Neni, en el que me decía que ya iba en camino, que no me preocupara, que estaba por llegar. Y unos 5 minutos después, a unos metros de mí, vi a una chica que se parecía a la descripción que me dio Magda, y después de hacerle unas señas con la mano, me acerqué para hacer la respectiva compra, pero desde que la vi a la distancia, me llamó la atención que Magda parecía preocupada o distraída, luciendo incluso un tanto pálida, por lo que le pregunté de inmediato si estaba bien o si le había pasado algo, y ella, totalmente confundida y viendo temerosamente hacia todos lados, me dijo que no le había pasado nada, pero que sentía que alguien la venía persiguiendo y que eso le había dado mucho miedo, por lo que intenté tranquilizarla, preguntándole si veía a la persona que la venía persiguiendo o si quería hacer una llamada desde mi teléfono, pero ella me dijo que no me preocupara, que era normal que la siguieran cuando salía, lo que se me hizo bastante extraño, pero por su propia seguridad y para acompañarla en caso de que fuera necesario, le pregunté si sí había traído las cositas que le había pedido, y después de buscar durante unos minutos dentro de su bolsa, se puso más nerviosa y con una mirada triste se disculpó, diciéndome que quizás se le habían caído las cosas mientras iba corriendo, y al ver lo angustiada que estaba, le dije que no había problema, que incluso le podía dar algo de dinero si lo necesitaba para regresar a su casa, pero ella me dijo que no, y avergonzada por la situación, me pidió que la llamara el día de mañana para quedar de acuerdo nuevamente y darme las cosas que había pedido, a lo que le dije que sí, pensando que seguramente esa venta era muy importante para ella, y después de insistir varias veces
en acompañarla. Ella se negó y se despidió dándome un beso en la mejilla, el cual me dio escalofríos cuando sentí sus fríos labios, y después simplemente se fue caminando, perdiéndose rápidamente entre la multitud, porque por más que intenté buscarla con la mirada, ya no la pude ver para asegurarme que estuviera sana y salva. Esa tarde me quedé muy preocupada por ella, porque no sabía si había llegado bien a su casa, por lo que antes de dormir le mandé un mensaje para confirmar la entrega del día siguiente y aprovechar para preguntarle si estaba bien, pero los minutos pasaron y no tuve respuesta, por lo que pensé que quizás se debía a que ya era muy noche y a que posiblemente ya se había dormido. Pero a la mañana siguiente, cuando revisé el teléfono por la mañana, noté que aún no me respondía, lo que me preocupó, y aunque fuera bastante temprano, le marqué por teléfono, sin tener respuesta alguna. Solamente se escuchaban los tonos, y al final se oía la clásica grabación, dándote la opción de dejar un mensaje de voz, y de hecho, sí lo hice, preguntándole si estaba bien y si nos veríamos esa tarde en el metro, pero pasaron las horas y no tuve respuesta, por lo que preocupada por ella y por su seguridad, comencé a investigar en su perfil personal para ver si veía algún familiar suyo a quien le pudiera preguntar sobre su situación, cuando de pronto, scrolleando en su perfil, noté los mensajes de varios familiares y amigos en los que le decían lo buena persona que había sido con ellos, despidiéndose y diciéndole que descansara en paz, lo que me hizo temblar del miedo, pensando que quizá sí le había pasado algo y sintiéndome culpable por no haberla acompañado. Pero justo cuando me sentía más mal y cuando ya me salían unas cuantas lágrimas, se me ocurrió ver las fechas de las publicaciones y en ellas pude ver que estaban datadas 5 meses atrás de la fecha en la que yo estaba viendo su perfil, lo que no tenía ningún sentido para mí, porque yo había visto a Magda justo un día antes en aquella estación del metro. Así que pensando que quizás se trataba de un malentendido en el que quizá desapareció y aún seguía con vida, le escribí a uno de sus familiares, quien compartía el apellido paterno, y tras presentarme, me enteré que era una de sus hermanas, quien amable y tristemente me confirmó su muerte 5 meses atrás, pero confundida por todo lo que pasaba y pensando que era importante, le conté lo sucedido, dándole los detalles de todo mi encuentro con ella, desde los mensajes que intercambiamos hasta esa tarde en la que la vi, y después de describirla físicamente, ella me confirmó que sí era su hermana y que de hecho no era la primera vez que vivía una situación similar, ya que esto mismo le había pasado a otras personas más, quienes contaban una experiencia parecida a la mía. Ese día, después de despedirme de su hermana, me quedé muy triste, pensando en toda la situación de Magda, pero sobre todo en eso que me había dicho sobre que alguien la venía persiguiendo, por lo que decidí hacerle un rosario y prenderle una veladora para que pudiera encontrar la luz y dejar de dar vueltas en el metro, que al parecer se había convertido en un tipo de limbo para ella, donde vagaba desesperada, sin poder descansar en paz. Y un mes después de esto, tuve uno de los sueños más bellos que he experimentado, en el que volví a ver a Magda en la misma estación donde la conocí, pero esta vez con un semblante más tranquilo y feliz, porque en el sueño me agradecía por rezar por ella y por ayudarla a encontrar la luz después de varios meses perdida en la oscuridad del metro, como ella misma la llamó. ¿Viste mi muñeca? Buenas noches, Dan. Mi nombre es Santiago y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví hace unos cuantos días en el metro de la Ciudad de México. Antes que nada, me gustaría comentarte que personalmente
No creía en nada relacionado a los fenómenos paranormales, pese a que siempre me había gustado ver películas y escuchar relatos en tu canal, pero después de lo que me pasó, no tengo argumentos para decir que esto no existe, porque lo que viví no tiene ningún tipo de explicación. Todo sucedió el miércoles pasado, cerca de las 11 de la noche, cuando salí del trabajo y me dirigí a la estación más cercana del metro, en este caso, Eugenia, de la línea 3. Esta estación suele estar muy vacía a estas horas, y esta no era la excepción, pero como había caído una fuerte tormenta, el lugar estaba más solo y frío que de costumbre, por lo que no me sorprendió que no hubiera personas cuando bajé las escaleras rumbo a la zona de torniquetes, y apenas entré a la estación, lo primero que me llamó la atención fue una niña que estaba sentada en el piso en uno de los pasillos que se dirigen al andén. A la distancia, la niña tenía el aspecto de las personas que vienen de la sierra, con su vestido hecho a mano y sus 2 enormes trenzas en el cabello, y en cuanto pasé los torniquetes, se acercó a mí, jalando de mi saco para llamar mi atención, y con una voz baja, casi susurrando, me dijo: «Oye, ¿no has visto mi muñeca?». Yo no sabía qué decirle para no hacerle daño con mi respuesta, ni ser grosero, pero cuando bajé la mirada para verla bien, noté que su cara tenía algo extraño, porque sus facciones eran semejantes a la de una persona adulta, con la piel arrugada como una anciana, pero su cuerpo era de niña, lo que me inquietó, pero intentando ser lo más educado posible, amablemente le respondí que no, sonriéndole tímidamente, pero cuando escuchó mi respuesta, la niña se molestó, arrugando aún más su cara y tomándome nuevamente del saco, pero esta vez con mucha fuerza y jalándome violentamente, cuando me preguntó nuevamente: «¿No has visto a mi muñeca?». Y esta vez, incómodo por la situación, le volví a responder que no, jalando de mi saco para quitárselo de su mano, y después comencé a caminar rápidamente rumbo al andén, completamente molesto por la situación, y cuando volteé para asegurarme que la niña no me viniera siguiendo, me dio un fuerte escalofrío al verla parada en medio del pasillo, mirándome con un odio impropio para cualquier niño de su edad, pero al ver que estaba parada en el mismo lugar, ya no me preocupé, pensando que este era uno de esos casos en los que te encuentras a personas raras en el metro, y después de esperar varios minutos, el metro llegó y me subí, restándole importancia a este hecho, aunque recordándolo, para contarle todo a mi novia en cuanto llegara a casa. De modo que cuando llegamos a la estación Centro Médico, me bajé y esperé a que pasaran todas las personas que iban a hacer el transborde para caminar atrás de ellas, sin que nadie me viniera presionando, como siempre suelo hacerlo. Pero cuando bajé las escaleras, mi cuerpo comenzó a temblar y sentí de inmediato cómo reaccionó mi corazón ante lo que estaba frente a mí, porque ahí estaba la misma niña que había visto 2 estaciones atrás, parada de la misma forma en la que la vi la última vez, con aquella mirada de odio, lo que era completamente imposible, porque en Eugenia, la estación donde la vi, la niña se había quedado atrás y estaba seguro que no se había subido al metro, porque el andén estaba completamente vacío, por lo que mi única reacción fue volver a subir las escaleras casi corriendo, mientras aquella niña gritaba a la distancia la misma maldita pregunta: «¿No has visto a mi muñeca? ¿No has visto a mi muñeca?». Cuando regresé al andén, me sentía estúpido entre toda la gente que había en el lugar, castigándome mentalmente por haber huido de una simple niña, pero al mismo tiempo, en mi interior, me moría de miedo, porque sabía que aquello no era normal
y que no había una explicación lógica para lo que había sucedido, por lo que esperé a que llegara el siguiente tren y cuando la gente se bajó, esta vez me fui entre todos para bajar las escaleras y transbordar a la siguiente estación, y en ese momento vi que la niña ya no estaba en aquel lugar donde la había visto, y así, intentando caminar entre las personas, hice el transborde a la línea 9 y me subí al metro que iba a reventar, y varios minutos después me bajé en la estación Patriotismo y subí las escaleras para llegar a la calle, aún temblando un poco por todo lo que acababa de suceder, pero apenas subí la última escalera y vi hacia adelante, aquella sensación de miedo regresó, pero esta vez con más terror, al grado de que por un momento pensé que me iba a dar algo, cuando a la distancia volví a ver a la misma niña, esta vez sentada en el piso, con los pies extendidos, mirándome con el mismo odio de la vez anterior, pero en esta ocasión esbozando una ligera sonrisa llena de maldad y de burla, mirándome de forma displicente, y yo simplemente comencé a correr para salirme de ahí con los pies temblorosos y con mi corazón al 100. Cuando llegué al exterior, todo fue demasiado irreal, porque la calle estaba llena de personas, comiendo en los puestos, esperando el camión y con decenas de coches circulando, llevando sus vidas de forma normal, lo que era sumamente extraño para mí, porque me sentía completamente solo y en cierto sentido totalmente loco, porque yo había corrido huyendo de una niña o de una entidad que me había atormentado en el metro, y aunque a mi alrededor había muchas personas, sabía que estaba totalmente solo, porque nadie me iba a creer lo que acababa de vivir. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. También pueden realizar una aportación al canal a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal, donde mencionaré su nombre agradeciendo su apoyo. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La Gárgola. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rubén y esta noche te escribo para contarte algo que vi con mis propios ojos mientras trabajaba en el metro. Como varios de mis compañeros que han escrito en tu canal, prefiero omitir mi puesto oficial. Solo diré que tengo un rango que me permite el acceso prácticamente a todos los rincones de este medio de transporte, supervisando la resolución de los distintos problemas que pueden surgir, los cuales van desde los más simples hasta ciertos tipos de situaciones que en su mayoría se quedan como un secreto a voces, pero lo que te contaré a continuación considero que debe ser conocido por la mayor cantidad de personas, porque rebasa todos los límites de la realidad y del entendimiento humano. Todo sucedió un fin de semana cuando recibí un reporte de parte de uno de nuestros mecánicos del turno nocturno, quienes reportaron la presencia de un animal en la zona de talleres. En el reporte inicial no me indicaron al tipo de animal al que se referían, porque según ellos no se podía distinguir su naturaleza, descartando que se tratara de un gato o de un perro, que son los animales que más comúnmente se pierden en esta zona. Pero cuando llegué y platiqué con los compañeros que hicieron el reporte, me preocupé un poco al verlos sumamente alterados, por lo que de inmediato les pregunté si era necesario que le llamara a los bomberos o al personal de protección civil, pero ellos me dijeron que no, porque no estaban seguros de lo que habían visto,
así que intenté calmarlos, pidiéndoles que me contaran lo que pasó. Y en ese momento fue cuando escuché el reporte más extraño de toda mi vida, porque de acuerdo a lo que me narraron, ellos estaban trabajando en la zona de talleres, cuando de pronto, a unos trenes de distancia, escucharon demasiado ruido, como si alguien se hubiera metido en las instalaciones, de modo que los dos fueron a la zona, pensando que se podía tratar de un grafitero o de un explorador urbano, de esos que graban contenido para internet. Pero cuando llegaron a la zona donde se había escuchado el ruido, en lo más alto del techo de metal del taller, vieron una enorme figura parada, mirando hacia abajo, en dirección hacia donde ellos estaban. Y según su descripción, se trataba de un animal parecido a un simio de gran tamaño, con enormes garras de ave y dos grandes alas, el cual hizo un extraño sonido cuando mis compañeros lo iluminaron con las linternas que llevaban, de modo que lo único que pudieron hacer fue echarse a correr, porque sentían que aquella bestia podía embestirlos, aprovechando la posición que tenía en ese momento. Cuando terminé de escuchar la historia, honestamente, lo primero que pensé fue que estaban alucinando o que quizás se habían confundido con otro animal, debido a que en verdad estaban eufóricos, pero por otro lado, yo los conocía a ambos y sabía del profesionalismo que los respaldaba, de más de 10 años de servicio, por lo que la única forma de ayudarlos fue tranquilizándolos, diciéndoles que iría a la zona para ver si veía al animal y entonces proceder a llamar al servicio indicado, a lo que accedieron, no sin antes decirme que tuviera mucho cuidado, porque lo que habían visto no parecía de este mundo, lo que agradecí, pero mientras caminaba a la zona que me habían reportado, seguía pensando que habían tenido un tipo de alucinación, quizá derivada de alguna fuga de gas o de otra sustancia, porque cuando llegué al lugar indicado, no vi nada, solamente las cosas que suelen estar en los talleres, pero justo cuando me iba a regresar al sitio donde estaban ellos, detrás de mí, escuché que algo cayó con fuerza en el piso, semejante al ruido que se escucha cuando alguien se cae, y cuando volteé, simplemente me quedé sin palabras para describir lo que estaba frente a mí, porque a unos metros de distancia vi a aquel ser extraño que me habían descrito minutos atrás, solo que aquella descripción se había quedado corta para lo que tenía frente a mí, porque su altura era mayor a la que yo había imaginado, cercana al 1,80 m, y su piel era fuerte y gruesa, semejante a la de un reptil, pero con un extraño color gris que pocas veces he visto en la naturaleza. Pero lo peor era su rostro, el cual solo puedo describir como diabólico, porque era semejante a las pinturas de demonios que hay en las iglesias, destacando su extraño hocico, el cual era parecido al pico que tienen las aves de rapiña. Pero lo que me hizo pensar que en ese momento terminaría mi vida fueron aquellas enormes alas, cuyo diámetro no puedo calcular porque las tenía completamente extendidas, y en lo único que se centró mi atención fue en aquellas membranas y en sus horribles manos llenas de garras que ya podía sentir cómo desgarrarían mi piel, de modo que lo único que hice fue tirar mi linterna y arrodillarme, esperando mi final, viendo cómo me miraba aquel enorme ser, de la misma forma en la que una bestia mira a su presa, pero como si fuera un ser sin importancia para él, aquel animal, con forma de gárgola, simplemente encogió sus alas, para después extenderlas de un solo movimiento, dando un enorme brinco que le ayudó para tomar vuelo y perderse rápidamente en la oscuridad. Esa vez, hasta el momento, no sé cómo pude regresar a la zona donde estaban mis compañeros, porque solo tengo recuerdos borrosos en los que ellos me ayudaron a regresar en mí, y después solo me recuerdo temblando
intentando describir lo que habíamos visto y acordando que no reportaríamos de forma oficial aquella aparición porque ya sabíamos el resultado, pero estando de acuerdo que compartiríamos este hecho en algún medio de difusión donde se tomara en serio lo que habíamos vivido, y por eso escogimos tu canal, porque queríamos compartir lo que vivimos con un público que sabe que estas cosas existen y que son más reales de lo que podríamos imaginar. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? A mí me gustaron todas, porque nos demostraron los distintos niveles de fenómenos paranormales que se pueden vivir en este lugar, pasando desde los más extraños y terroríficos hasta los más traumantes, que desafían los límites de la realidad. Al final de este video, les dejaré un enlace para que escuchen uno de nuestros relatos, en donde un suscriptor nos narra su experiencia al encontrar las ruinas de lo que pareciera ser una civilización ancestral de duendes en la zona donde se encuentra actualmente el Metro Chapultepec. No se lo pueden perder. Para apoyar a que este video siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un monstruo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.